Muchos de ustedes hoy en la mañana me estaban preguntando si iba a haber clase, pues ustedes hoy ya no tenían clase. Entonces, mi responsabilidad es darles clase. Querían hoy, en pocas palabras, que ya no recibí clase, ¿verdad? Examen, Elida. Pero es que hoy examen allá, o sea, ustedes ya no tienen examen hoy. No, ya no. Va, entonces, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, el último tema con el que nos quedamos era el ejercicio del notariado en el exterior. ¿Vieron el video que ayer les trasladé? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, cuéntenme, ¿qué tal les pareció? ¿Cuál es los comentarios? Yo tenía una duda con respecto a la traducción jurada. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo en cuánto sale una traducción de un documento? ¿O cómo lo realizan? Porque bueno, cabal, a mí me hablaron para ser traductor jurado de portugués. Entonces, pero, o sea, sé que tengo que hacer todo el trámite, inscribirme, pero no, usted sabe que uno de doctor no sabe cobrar, ¿va? Entonces, no sé, me quedé corto en eso y me llamó la atención ahorita que usted lo dijo, que usted lo puso en el video. Va. Bueno, hay documentos otorgados en el extranjero y el ejercicio de notariado en el exterior. De hecho, empecemos paso número 1. Hay ciertos notarios que lo que hacen es inscribirse. ¿En dónde? Por ejemplo, no en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no, o sea, ellos tienen la función de ver todo lo que es el apostillado y ver todo lo que es el tema de las, cédulas diplomáticas. Más bien, el ejercicio del notariado en el exterior es, hacer un trabajo con las embajadas de allá puestas en Guatemala allá. Muchas veces hay ciertos abogados, les voy a contar, que lo que hacen es estudiar y aprobar la barra nuevamente para ser representantes, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, pero lo que hacen es abocarse a las universidades de allá. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, la Universidad de Pensilvania o la Universidad de allá de Carolina del Norte, los mandan allá a este estado, ¿cómo se llama este que está arriba? Es Carolina del Norte, permítame un momento, ahorita le digo. ¿Chicago no? Al estado de Virginia. Entonces, lo que hacen ahí muchos abogados y notarios de aquí de Guatemala, lo que hacen es estudiar la barra, que es como otra vez el privado, y entonces una vez aprobando, ya les acreditan ser representantes de ese estado. Así es como algunos abogados, eso lo que han hecho es que han hecho ese tipo de examen. Y otros lo que hacen es irse cada cierto tiempo y ofrecen sus servicios con la comunidad migrante, especialmente la comunidad migrante allá propiamente. Entonces allá llegan cada cierto tiempo abogados y entonces ahí es donde hacen mandatos o, por ejemplo, hacen lo que es la legalización de firmas, de algún documento, o, por ejemplo, el trámite de pasaporte con los niños o visas, etcétera, etcétera. Lo del documento del traductor jurado, en realidad, el abogado es el que tiene que buscar a los especialistas en traductor jurado, los que se han especializado en esta carrera.
Entonces ahí es donde entra lo que es podríamos decirse, la configuración de dos profesionales, uno del derecho y otro con la especialidad de idiomas. Entonces es dependiendo el documento, depende cuánto se cobra. Hay documentos que se cobran de 3,000 dependiendo en adelante. No bajan de 2,500. Así de traducción jurado. ¿Por qué? Porque en realidad son documentos que el abogado necesita del intérprete para poner y para que le pueda reproducir lo que hay por ejemplo, en un caso, ¿verdad? De allá de Estados Unidos. Entonces, ese ya son documentos a la vista. Entonces, por ende, se necesita que el traductor jurado, eso sí, esté graduado, esté certificado de la universidad de acá y se especializa allá, al exterior. Por eso fue de que yo el video que le puse especialmente, porque eso fue lo que íbamos a tener previo a partir de hoy, empieza a entrar lo que es el examen para el segundo parcial. Entonces, estos documentos, si se dan cuenta, lo vamos a abrir el libro en la página 103 del libro de Neri Muñoz. Aquí habla sobre las consideraciones preliminares en cuanto a documentos. Por eso les digo que el ser abogado, por lo menos les puedo decir que nos abre las puertas para todo. Y aunque sea una legalización de firma ahí, pero nos abre para todo. Y lo único que sí les puedo decir es que nadie nos puede quitar la fe pública hasta que sea citado vencido en una sentencia. Así que pilas, jóvenes, a la hora de ejercer su notariado, a la hora de ejercer la carrera de derecho. Ay, y hablando de una cosa, les voy a cambiar de tema rapidito. La página del CAN está pésima. Yo no sé qué están haciendo tanto módulo. Se fue el sistema, no hay sistema, va y viene. No sé. Total que hoy sí estamos mal. Sí, Lick, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Ligda, buenas tardes a todos. Perdonen la bulla, pero me tocó que diligenciar en la calle. Dos situaciones. La página del CAN, lo que hubo fue que se venció el contrato. Bueno, ya no le quisieron renovar al sistema, a los que tenían el dominio del sistema. Entonces, por eso fue que pasó 2 semanas sin tener sistema. No, si todavía está. Sí, ahora contrataron un nuevo proveedor del sistema y está dando tantas fallas que si usted quiere una constancia o algo, está fatal. O sea, entonces ahorita tenemos que esperar. Y también otra cosa respecto al video y al tema, lo que han hecho en la práctica es ahora buscar notarios en español, como usted lo indicaba, tratando de saltarse esta parte de la traducción jurada. Entonces, como puntualmente usted lo decía, hay pues notarios que se van para Estados Unidos. Ellos allá faccionan el mandato en español, entonces acá únicamente se hace el apostillado y ya ingresa. Es una práctica que se está teniendo para poder evitar la traducción jurada como tal. Solo eso de la Ligda y qué gusto saludarlo. Igual a todos, qué bueno verlos y qué bueno que les fue bien en el examen. Bueno, ya escucharon ahí, ¿verdad? No, de hecho lo que el traductor jurado en realidad pues es una carrera y por ende esta carrera pues es uno de los que se han especializado en todos estos temas. Como les digo, el ser notario pues nos abre las puertas para que podamos irnos a cualquier parte a trabajar con las embajadas, ¿verdad? Con la embajada de Guatemala puesta allá en Estados Unidos o inclusive las mismas asociaciones o fundaciones que ayudan allá en tema de los migrantes, pues entonces eso es lo que hacen algunos colegas. O en palabras mayores, si ustedes quieren ser de una vez abogados en un estado
de Estados Unidos, pero tienen que aprobar lo que es el examen famoso de la barra. Eso es lo que se le dice allá, que es, bueno, para nosotros es privado, pero para ellos es la barra, para todo. Entonces ya ustedes aprobando el examen ya pueden ser notarios en cualquier estado, o sea, en el estado que ustedes van a ir, por ejemplo, si van a Nueva York o cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. Así que ese notario, pues, por lo menos nos abre las puertas para todo. Veamos las consideraciones preliminares. Doc, ¿dónde está el doc? Doctor Jorge, ¿podríamos empezar a leer la página 103, por favor? Muy bien, con gusto, permítanme. Dice, los documentos otorgados en el extranjero y el ejercicio del notario en el exterior. Consideraciones preliminares. Es indudable que el movimiento de personas de un país a otro y la necesidad de otorgar documentos en un lugar para que sean ejecutados en otro, trajo consigo el problema de la validez de documentos otorgados en el extranjero y como una solución, el ejercicio del notariado en el exterior. Las formas que deben cumplirse. Doctrinariamente, según el autor Oscar Salas, debe operar al respecto de las formalidades de los documentos de la regla Locus Regit Actum. La primera consideración para resolver el problema fue una muy simplista: distinguir el fondo de la forma, es decir, el contenido del derecho y las maneras o solemnidades con que se manifiesta. Se aplicará primero la ley del lugar donde deben operarse sus efectos jurídicos y a la segunda la ley del país donde se otorgó el acto. Esta última regla constituye una excepción a la aplicación de la ley territorial y se expresa como en el conocido axioma locus regit actum, o sea, el lugar rige el acto. Palabras bastante imprecisas, pero con un sentido claramente establecido, por lo que es preferible a la más perfecta del lex loci, celebrationis regis instrumentum eius, la ley del lugar de su celebración rige su propio instrumento. Gracias. Bueno, entonces si se dan cuenta, estamos entrando en que hay formalidades que deben de cumplirse dentro de los documentos otorgados en el extranjero, en el ejercicio de notariado. Y podemos ver de que la ley, su celebración rige por su propio instrumento, en la cual hay documentos que en este acto va a tener como una regla que va a constituir una excepción de la aplicación de la ley territorial y la expresa en conocido axioma como locus rei actum, o sea, el lugar que rige el acto. Entonces, por eso es que lo que les iba explicando, que hay muchos colegas que se van a los Estados Unidos y van a dar sus servicios jurídicos de asesoría, ya sea por un mes, 2 meses o 15 días, y van y entonces están aplicando lo que es la aplicación en la ley territorial. O sea, justamente ahorita hay una licenciada que se fue, ¿verdad? Les digo un ejemplo, ahorita en el mes de septiembre, que se fue a Chicago y ella pues hace mandatos especiales con representación y todo el mes de septiembre va a estar ella allá otorgando todos este tipo de documentos en la cual ella nos hace un aviso, como por ejemplo que digamos, bueno, si tenemos a alguien conocido en Chicago, va a dar ella servicios allá, asesoría. Puede ser de que en algunos ciertos servicios de asesoría cobre o otros que sean a honor, dependiendo, ¿verdad? Entonces ella hace el aviso, entonces ya uno pues ya manda los mensajitos para otras personas que están allá, los migrantes, entonces así ya para que se haga el trabajo allá. Por eso les hago el comentario de que todos estos documentos, hay muchos abogados que se van especialmente a trabajar allá. Tenemos los documentos provenientes del exterior. Cuando un documento proviene del extranjero, habiendo sido autorizado por un notario o por una autoridad extranjera y se necesita hacerse valer en Guatemala, debe venir apostillado o sufrir los pases legales. El apostillado es lo que yo les digo, que de hecho, pues, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya es el ente, el que nos verifica todos estos documentos, y especialmente ahí
el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues bueno, está puesto para que nosotros, los notarios, llevemos estos documentos y los tengamos certificados. Muchas veces lo que hace es que se hacen a distancia ciertos documentos, contratando a un notario que sea propiamente de allá de Estados Unidos. Entonces, propiamente para los que no puedan ir, por ejemplo, en temas de divorcio, ¿verdad? Un ejemplo, que el hombre esté aquí o la mujer esté allá y ella no quiera venir a divorciarse. Ahí les dejo a ustedes la pregunta: ¿qué pasa en estos casos cuando la mujer está en un estado de Pensilvania, un ejemplo, y el señor está aquí? Entonces los dos se quieren divorciar. ¿Cómo se hace? ¿Ante qué autoridades se ponen los documentos para ser efectivo? ¿Quién de ustedes me va a responder del tema? Jóvenes. ¿Quién de ustedes? Nolik, todavía no le voy a dar la mano a usted. Mejor que sean mis alumnos, porque si no, les vamos a facilitar el pensamiento. No, Leida, solo una cosa. Fíjese que en cuanto preguntaban de precios, el mandato en Estados Unidos está entre $1,000 y $1,500. Para el que cuando se gradúe quiere ir, pues ya sabe, ese es el precio que oscila, porque yo estoy teniendo un caso como el que usted está planteando. Y sí, ese es el precio que se maneja ya, de $1,000 a $1,500. ¿Ya vieron? A ver, no, usted ni vaya a decir, porque aquí están los alumnos que si van a sacar 30 sobre 30, digo yo que ya vamos para un notariado 3. A ver, el caso que les estoy planteando, ¿qué pasa en este caso? Que la señora se quiere divorciar del señor, pero el señor está aquí en Guatemala y la señora está allá, se quedó. ¿Ante qué autoridades se pone el documento? Porque el señor busca su notario aquí en Guatemala y la señora busca su notario allá en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quién de ustedes? ¿Sí, Doc? Yo pensaría que como los dos hablan español, no necesita la traducción. Ahí viene el mismo idioma. Si está en Estados Unidos, es en Pensilvania, puede ir al consulado y ahí hay notarios ya que ejercen y están autorizados por Guatemala. Entonces, realizar este documento y enviarlo a Guatemala ya viene bajo los sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y este no necesitaría apostillado porque es del mismo país. Ok, gracias, Doc. Joana. Muy buenas tardes, licenciada. Sería un mandato poder el que tendrían que enviar para que por medio de la embajada pues se haga el requerimiento, ¿verdad?, del divorcio de ambos, si fuera mutuo acuerdo. Ok, si es de mutuo acuerdo. Bueno, digamos de que el señor inició el divorcio, los trámites de divorcio, y la señora ella no quería divorciarse, y si no quiere divorciarse, ¿qué pasa en este caso? Depende del tiempo que llevan separados. Por ejemplo, si llevan separados 5 años. Se establece la demanda aquí en Guatemala. Uno de los causales del divorcio es la separación por más de un año. Vamos bien, no estamos tan... Sí leímos. Sí, Joana. Se iniciaría una demanda invocando una causal de divorcio establecido en el Código Civil, si uno de los cónyuges no quisieran divorciarse, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos bien. Entonces, veamos si es cierto todo esto. Ok, gracias, Joana. Gracias, Doc. Entonces, decimos que hay documentos provenientes en el exterior. Entonces, estos actos que van concatenados, cuyo objeto es cumplir con las distintas legalizaciones de firma.
de los funcionarios por las que haya pasado el documento. Debe también traducirse al español si todo o parte de él viniera en otro idioma. Oigan bien, la traducción debe hacerse por un traductor jurado. En caso que no venga en el idioma que predomina con nosotros es el idioma español. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en el país, deben de ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en el idioma extranjero, deben de ser vertidos al español bajo el juramento por traductor autorizado en la República de no haberlo para determinado idioma. Serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas, con legalización notarial de sus firmas. Artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial del Decreto 289. Veamos qué dice el artículo 37 de la LOG. ¿Quién puede dar lectura? Buenas noches. Artículo 37. Personalidad jurídica de las iglesias. Ay, perdón. Ya la encontré. ¿Se lo puedo leer yo, licenciada? Sí, por favor. Bueno, artículo 37. Requisitos de los documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo, para determinar idiomas, será traducido bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Muchísimas gracias. Veamos que dice que además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Primer párrafo del párrafo del artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. También tenemos que ya leímos anteriormente, por no existir papel sellado, actualmente se extiende en papel BOM, véase la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. En los casos que los documentos no necesiten ser registrados, no será obligatoria la protocolización, salvo que el interesado lo requiera. Entonces, aquí tenemos que hay una exigencia de los pases legales o legalizaciones. ¿Qué es lo que expresa al respecto Salas? Los documentos públicos otorgados en el extranjero, en particular los notariales, no suelen ser admitidos por nación alguna sin un mínimo de legalizaciones, a fin de asegurar su autenticidad y legitimidad, así como el Código de Bustamante, en su artículo 402, así es, exige entre los requisitos para la validez extraterritorial de los documentos que los mismos estén legalizados y llenen los demás requisitos necesarios para su autenticidad en lugar donde se empleen. Por ende, sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores está a la par del Ministerio de Educación, allá en la zona 10. Hay 2 entradas, por la avenida Reforma y por la Segunda Avenida, en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores pues hace el llamado especialmente para que en el transcurso de sus oficinas, que están de 8 a 4 de la tarde, ahí se puedan ir a legalizar todos los documentos, apostillar todos los documentos que vengan del extranjero.
Por eso es que es importante que nosotros veamos que hay una exigencia de los pases legales o legalizaciones. Para asegurar la autenticidad del documento, la posibilidad de falsificaciones ha impuesto de antaño la necesidad de alguna forma de autenticación de los documentos procedentes del extranjero, en especial los notariales, con el fin de comprobar la certeza de la firma y el carácter del funcionario que lo autoriza. Veamos el siguiente número 2, para asegurar la legitimidad del documento, en muchos países latinoamericanos, los documentos extranjeros gozan de la presunción de haber sido otorgados de acuerdo con la ley del lugar. En algún otro se exige que el cónsul certifique como juicio propio o basado en los documentos que el afecto exija que están extendidos con los requisitos y formalidades extrínsecas que el país de su otorgamiento deban de ser cumplidos para no ser considerados documentos públicos. Veamos los documentos autorizados por el notario guatemalteco en el extranjero. Aquí es donde nos vamos a entrar a ver lo que dice la ley del organismo judicial en su artículo 43. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Solo que quite su volumen, por favor, porque no. Yo, licenciada. Ahora sí. Artículo 43. Ya. 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y sus circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Gracias, María José. Bueno, veamos qué es lo que tenemos aquí. Bueno, la ley del organismo judicial regula la actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Por su parte, el Código Notariado exige para ejercer el notariado se tenga el domicilio en la República, salvo en el caso de los cónsules o agentes diplomáticos que desde luego sean notarios. Artículos 2 y 6, numeral 2. Veamos qué es lo que dice nuestro código de notariado. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere, numeral primero, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo número 6. Numeral 2, haber obtenido el título facultativo de la República o la incorporación por arreglo de la ley. Numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará en el nombre y apellido usuales. Y, número 4, ser de notoria honradez. Gracias. Vámonos al artículo 6, numeral 2. Artículo 6, numeral 2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Gracias. Bueno, veamos. De
En este orden de ideas, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que no sean notarios hábiles pueden ejercer notariado al igual que los notarios guatemaltecos. El requisito es que el acto o contrato vaya a surtir efecto o ejecutarse en Guatemala. En el caso de los notarios, lo deben de hacer en papel simple y protocolizarlos al regresar a Guatemala. También lo puede protocolizar otro notario a solicitud de la persona portadora del documento. Veamos qué es lo que dice también las obligaciones posteriores a la protocolización en la página 107 del libro de Neri Muñoz. 1. Aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización, el cual debe contener lugar y fecha en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombres y apellidos de los otorgantes o personas a quienes se refiera, la indicación de que los impuestos se han pagado en el acto de protocolización. La omisión o demora del aviso podrá incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, de acuerdo al artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. 2. El testimonio especial, también el Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes en el dicho testimonio, deben de incluirse en el acta de protocolización y el documento protocolizado que pasa a formar un solo. Veamos el artículo 37 del Código Notariado y el artículo 40 del Decreto 289 de la Ley del Organismo Judicial. Veamos primero qué es lo que dice el artículo 37. Buenas noches. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, incluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolo, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones. El testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha de instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolo publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el Diario Oficial y en otros de los de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos, al Archivo General de Protocolo o a los jueces de primera instancia en su caso.
Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas, con copia de sus delegaciones departamentales, una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión, una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo. El notario a quien se le hubiera incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecido en el inciso cuarto del artículo 4 del Código Notarial, tal y como aparece modificado por la presente ley. Empero, una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolo que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de sus delegaciones departamentales que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior, incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso de que se vendan especies fiscales a personas no patentadas. El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario para que verifique en el Archivo General de Protocolo el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales y colabore, bajo las órdenes del director de dicha dependencia, en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria relativo al plan de prestaciones del Colegio de Abogados. El director del Archivo General de Protocolo microfotografiará los testimonios especiales a que se refiere este artículo, con excepción de lo entregado en la plica. Las microfotocopias referidas tendrán los mismos efectos legales que los testimonios especiales reproducidos. La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar los microfotocopias, microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotografiado por el Archivo General de Protocolo. Gracias. Bueno, veamos que esto también es parte de lo que es este artículo que acabamos de darle lectura, al artículo 37 del Código de Notariado. Es parte fundamental de lo que es las obligaciones posteriores a la protocolización. Y el artículo 40 de la LOG, ¿podría leerlo alguien de ustedes, por favor? Artículo 40. De la LOG, por favor. Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolo e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Gracias, Ángel. Bueno, tenemos el proyecto de aviso. 3, expedir el primer testimonio para el interesado, haciendo constar que el notario en la razón final que el impuesto fue cubierto en el documento original. Este testimonio le servirá para efectuar la inscripción en los registros respectivos, dependiendo del acto o contrato de que se trate. Si se trata de un mandato o poder, se registra en el registro de mandatos del Archivo General de Protocolos. El proyecto de aviso. Aquí hay un proyecto de aviso para que ustedes vean. Dice: señor director del Archivo General de Protocolos, Nedis Roberto Muñoz, notario de datos de identificación personal registrados atentamente, aviso que el 13 de enero del 2024, en acta de protocolización que le correspondió el número 5, protocolicé un documento proveniente en el extranjero, conforme a los datos siguientes: fecha y lugar
expedido el 2 de enero del 2024 en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, de Estados Unidos de América, autorizado por Notary Public Ted Contreras. Objeto 3, el objeto, poder especial con representación. 4, otorgante María Antonieta Montenegro Paz a favor de Irma Montenegro Paredes de Murillo. 5, en el documento original protocolizado se pagó el impuesto correspondiente a la ley del timbre y papel sellado especial para protocolos por medio de un timbre fiscal del valor de 2 quetzales. Guatemala, 14 de enero del 2024, doctor Neri Muñoz, colegiado, imagínense el número de colegiado, 2583, clave M-251. Tenemos aquí impuestos. Antes de protocolizar los documentos, debe cubrirse el impuesto en el documento original. Esto se hace adhiriéndole estampillas fiscales por la cantidad o impuesto a que esté afecto el acto contrato documentado. Si se trata de mandatos generales, 10 quetzales y mandatos especiales, 2 quetzales. Al cubrirse el impuesto en el documento original que se protocoliza en el testimonio, el primer testimonio, ya no se cubre haciendo constar el notario que el impuesto fue cubierto en el documento original. De lo contrario, caeríamos en doble tributación. En el testimonio especial, que también se envía al Archivo General de Protocolos, debe de cubrir el impuesto del timbre notarial de 10 quetzales por cada protocolización, según el decreto 8296 del Congreso de la República. Validez de los documentos protocolizados. Veamos qué es lo que dice la validez. El hecho de protocolizar un documento proveniente del extranjero no le da una validez especial. El documento sigue conservando su misma calidad, solo que ahora está protocolizado. Del hecho de la protocolización es por exigencia legal. Lo que se hace es darle perdurabilidad, conservación y facilidad de reproducción. El decreto 289 de la LOG, como es natural, no le da validez ni efecto alguno en Guatemala a los documentos o disposiciones particulares provenientes en el extranjero. Sí, menoscaben la soberanía nacional, que contradicen la Constitución o contravienen el orden público de acuerdo al artículo 44 de la Constitución. Tenemos las normas de derecho internacional privado. Eso lo van a ver ustedes ya llegando casi prácticamente a su 9º y 10º semestre. El otro año van a ver su derecho internacional público y privado. ¿O ya lo están viendo? Pregunta. No, no. No. No, licenciada. No, Ligda, todavía no. Bueno, entonces eso es para el próximo año. Dice normas de derecho internacional privado. El capítulo 2 de la Ley del Organismo Judicial 289 del Congreso trae normas relacionadas con el derecho internacional privado, las cuales debemos tomar en cuenta. Artículos del 24 al 35. Eso tienen que subrayarlo en la LOG. Artículo 24 a 35. Yo creo que el licenciado Seda les enseñó cómo subrayar los títulos, capítulos, artículos con diferente color, no con el mismo color de amarillo. También tenemos que con respecto a los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, que tenemos el artículo 27, pero hay algo muy específico. Veamos qué es lo que dice el artículo 27 y 28 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me lo lee, por favor? Artículo 27. Situación de los bienes. Lex Rei Citay. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Gracias. El 28. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus regim actum. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Gracias. El 29, disculpe. Artículo 29. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. ¿Le leo el 30? Yo creo que solo usted o los demás están en la clase. Quiero que me saquen la ley del organismo judicial, el resto, ¿quién me lee el artículo 30? Gracias, Claudia. Se lo leo yo, licenciada. ¿Me hace el favor, Joana?
Artículo 30. Lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci executionis. Si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto al que en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Gracias. El siguiente artículo, el 31. Artículo 31. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas, expresas o al orden público. Y el artículo 32, perdón. Sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a sufrir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto a contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Gracias. Bueno, estas son las normas del derecho internacional privado. Si se dan cuenta, ay, discúlpeme, Máximo. Si se dan cuenta, son todo lo que ustedes están leyendo, son las normas de este derecho, pero para que veamos y caigamos nosotros en lo que dice la apostilla. Se le conoce en la siguiente página, en la página 111, nota, apostilla, se le conoce como apostille, la nota, anotación o legalización de documentos para verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Se trata de una única legalización. El origen de la apostilla fue la Convención de La Haya, durante la 9ª sesión de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado. En esa conferencia, el 5 de mayo del 61, adoptó la convención, por lo que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. Guatemala, por razones inexplicables, no había ratificado dicha convención, por lo que, no siendo parte de ella, tenía que seguir utilizando el antiguo sistema de pases legales, el cual hemos estudiado y conocido. No se conocen por las razones por las cuales Guatemala nos ratificó antes de la Convención de La Haya. Pudo ser el hecho de que el notario guatemalteco puede ejercer en el extranjero, aunque son cosas totalmente distintas. En el ejercicio del extranjero y el apostillado pudo haber sido influido. Tenemos documentos otorgados en el extranjero, en la página 112. Como se afirmó con anterioridad la necesidad de otorgar documentos en el lugar para que sean ejecutados en otro, trajo consigo el problema de la validez de los documentos otorgados en el extranjero, y como una solución en el ejercicio notariado y en el exterior, para evitar esos pases legales o la cadena de legalizaciones que hasta llegar a Guatemala, ¿quién es el cargador? Permítame, chicos. Disculpen, chicos. En el extranjero, y como una solución al ejercicio del notariado en el exterior para evitar esos pases legales o la cadena de legalizaciones hasta llegar a Guatemala, aquí nos encontramos con un dilema de que las formalidades cumpliremos al ejercer en el extranjero. El notario guatemalteco, cuando ejerce en el extranjero, cumple las formalidades exigidas para Guatemala, ya que es un lugar donde va a surtir efectos el acto o contrato. Ahora bien, un documento proveniente en el extranjero, habiendo sido autorizado por un notario no guatemalteco o por una autoridad extranjera que, para que tenga validez en Guatemala, debe venir apostillado, ahora que ya fue ratificado la Convención de La Haya. Los pases legales eran los actos concatenados cuyo objeto era cumplir con las distintas legalizaciones de firmas de los funcionarios por las que haya pasado el documento. La regulación legal la encontramos en la ley del organismo judicial, no en el Código Notariado, específicamente en el artículo 37, al establecer para que sean admisibles los documentos provenientes en el extranjero que deben surtir efectos en el país, deben de ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en el idioma extranjero, deben de ser vertidos al español
bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas, con legalización notarial de sus firmas. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán de ser protocolizados ante el notario, y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Por ya no existir papel sellado, actualmente se extiende un papel simple o BOM. Si no van a inscribir en los registros públicos, la protocolización no es necesaria, es optativa. Tenemos las exigencias de los pases legales o legalizaciones. En Guatemala se exigía que los documentos vinieran consularizados, es decir, con la firma y sello del cónsul de Guatemala, en el país de donde se originó el documento. Tenemos la Convención de La Haya, el 5 de octubre del 61, como se mencionó durante la 9ª sesión de la Conferencia de La Haya, el derecho internacional privado, se adoptó esta convención por la cual se suprimió el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, data el 5 de octubre de 1961. La convención está contenida en 15 artículos y un anexo. Esto se los les voy a subir, la Convención de La Haya, para que ustedes lo tengan y para que ustedes sepan qué es lo que estamos hablando, para que ustedes lo tengan a futuro. Ahorita que termine la clase dentro de un ratito, voy a subir esto. Entonces tenemos que son más de 120 países los que han adherido a la convención y aprovechan los beneficios evitando los pases legales o consularización de documentos públicos. ¿Ok? Pero tenemos también aquí al mismo tiempo la convención aplica a todos los documentos públicos autorizados en el territorio de un estado contratante o que en parte y que deben de ser presentados en otro estado que también sea parte. Por la convención, cada estado contratante exime de la legalización a los documentos que deben de ser presentados en su territorio. La única formalidad que puede exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad que actuó y la identidad del sello o timbre del documento que está revestido será la fijación de la apostilla expedida por la autoridad competente del estado de que dimana el documento. Tenemos también que la apostilla se expide a petición del signatario del documento o cualquier portador del mismo. Se certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario actuó y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento lleve. Pero también tenemos la apostilla en Guatemala, en la página 117. La apostilla en Guatemala, el Congreso de la República, en el decreto 1-2016, del 18 de febrero del año 2016, aprobó el convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos en el extranjero, originando que la Convención de La Haya del 5 de octubre del 61, razón por la cual a partir del 18 de febrero del 2016 entró en vigencia en Guatemala, pero fue puesto en práctica el 18 de septiembre del 2017, debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la autoridad competente para la aplicación del mismo, debería hacer el depósito del documento de ratificación de adhesión del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. En ese orden, el convenio entró en vigor entre el Estado adherente y los estados que no hayan formulado objeción a la adhesión a los 60 días del vencimiento del plazo de 6 meses indicado. Por las normas del derecho internacional, el tratamiento es distinto. No obstante, el decreto 1-2016 del Congreso indicaba que la entrada en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial. La apostilla o el documento postillado tendrá vigencia entre los países que hayan adherido, no hayan formulado objeción a la incorporación de Guatemala. Por lo tanto, vemos circulando documentos apostillados provenientes en el extranjero como documentos originados en Guatemala para surtir efectos en el extranjero. No sé si alguien tiene encendido, pero yo creo que lo voy a silenciar. Entonces tenemos que la entrada en vigor de la apostilla no debe de afectar en nada el ejercicio del notario guatemalteco en el extranjero, por ser una situación diferente. Además, puede ser que sean necesarias algunas modificaciones en otras leyes, entre ellas el Código de Notariado y la Ley del Organismo Judicial.
aunque no obligatoria, procede el decreto 1-2016, una ley posterior. Para la solicitud de apostillas electrónicas en Guatemala es necesario crear una cuenta en la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces ahí aparece apostilla.minex.gov.gt. Al crear una solicitud deberá complementar el formulario en línea, cargar los documentos previamente habremos escaneado en un formato PDF. Al haber sido aprobada la solicitud, recibiremos un correo electrónico indicando que es necesario realizar el pago de impuestos del timbre fiscal. Y entonces, como cabe indicar, el pago lo podremos realizar en los bancos afiliados a la SAT, los cuales tienen opción de realizar el pago desde la banca en línea, por lo que todo el proceso de apostillado se puede realizar de forma electrónica y de forma remota. Entonces, esto es el tema de los documentos otorgados en el extranjero. Esto, si se dan cuenta, la ley del organismo judicial es la que viene a entrar en competencia para este tema. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, Lick, le voy a dar la palabra para que usted hable. Previo, ya nos vamos ahí. Gracias, Ligna. Sí, únicamente, pues igual lo que usted indicaba, cuál es el procedimiento para el divorcio. Lo podemos ver en un caso práctico, si le parece, la próxima clase, cuando regresemos a lo presencial. Vamos a redactar cómo es que hay diferencia entre un mandato que se redacta en Guatemala y un mandato que se redacta en Estados Unidos por tener el sistema anglosajón, incluso notarial. Entonces, pues igual lo primero que estábamos hablando de los documentos, los pases, y si tenemos alguna complicación cuando ya nos graduamos, que nosotros salimos y nos preguntan algo, entonces es necesario que podamos tener como que nosotros la noción dónde están las instituciones, cuáles son los procedimientos, y entonces si lo explico por acá, son 2 vías de la forma en la cual se puede dar por terminada el vínculo matrimonial. Pero si le parece, Lida, lo miramos y lo abordamos en la clase presencial. La otra clase presencial, así es, lo vamos a abordar la práctica para que ustedes vayan haciendo la practicidad de todo esto. Yo voy a subir el convenio de la Haya ahorita dentro de un rato para que lo tengan, para que tengan ustedes en su archivo. Y por lo menos les puedo decir que si les preguntan en su derecho internacional el otro semestre, por lo menos levanten la mano y digan sí, una licenciada nos comentó sobre este tema. Así que va a ser para la próxima clase. Estamos en proceso de calificación del examen y nos vemos primeramente para este viernes, chicos, y con el siguiente tema que yo se los voy a ir poniendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno, nos vemos para la otra el día viernes. Cuídense, feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche.